te pregunto, si tú eres joven y logras encontrar al amor de tu vida, pero en el camino encuentras una oposición de ese amor, porque obviamente tanto en el cine como en la vida real siempre hay un objeto de deseo y en medio algo o alguien que se le opone, pero hay que reconocer que es preferible que ese antagonista no sea un cuco, porque si es un cuco, ahí sí te jodiste. Y así te das cuenta que has caído en una nueva mirada cósmica sobre una película de terror que no dista mucho de las cosas que suceden en el mundo real. Así es, hoy este man cósmico tripeará la película de terror Nosferatu. Y si te estás preguntando si esta mirada cósmica trae spoilers, solo déjame decirte que cada consejo de una persona mayor podría funcionar como un spoiler en tu vida, pero da lo mismo porque igual tú nunca paras bola a los consejos. Entonces, antes de empezar, te aconsejo que le des like a este video, te suscribas, ya que de esa manera estarás ayudando a que este man cósmico deje de ser invisible en este mundo de perversiones amenas. Decía que si eres joven y encuentras al amor de tu vida, pero si en el medio se logra meter a alguien con mucho poder, sufrirás. Y básicamente ese es el argumento de esta película. Y capaz que muchos de ustedes se han sentido identificados con esta historia. Obviamente ustedes nunca han tenido como opositor a un verdadero chupasangre. Aunque un banquero en una sociedad moderna como la nuestra podría tranquilamente ser un vampiro. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que si tú eres joven y encuentras al amor de tu vida, ojalá nunca una persona vieja y con poder se te meta en el medio. Pero de ser ese tu caso, prepárate nomás para llorar. El amor. Hay quienes dicen que solo las películas de terror logran rescatar con claridad el verdadero sufrimiento que acarrea el amar. El único monstruo aquí eres tú. Entonces se podría decir que Nosferatu podría ser también una película de amor. Diablo, qué difícil me la pusiste. ¡Qué difícil me la puso, diablo! Según IMDb, Nosferatu es una película de vampiros, de fantasía, de horror y de misterio. En fin, la hipocresía del mundo, porque esta historia empieza a ponerse verdaderamente lámpara cuando la parejita se despide. Entonces este muchachito se va nomás por ahí. Los niños de ese pueblo lo reciben con la amabilidad que se saluda particularmente a los muertos. Los adultos le lanzan también los pasitos eróticos de la calaca. Y ya sabes de lo que dicen de las carcajadas en el cine, que dan buen augurio cuando estás en comedia, pero un profundo culillo cuando estás en una película de terror. Paréntesis. Por lo general las películas de terror ordinarias no suelen prestar mucha atención a la poesía de la imagen, salvo honrosas excepciones. Pero en el caso de Nosferatu, hay que reconocer que la belleza tenebrosa inunda el lente de la cámara, proponiendo visualidades misteriosas que cargan la atmósfera
de un cierto poder maligno revuelto de la vulnerabilidad de la nostalgia del vampiro. Aguanta. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la nostalgia de un monstruo? Ya, pongámonos serios. Porque hasta esa persona que algún día amaste y hoy la consideras como lo peor que le pudo haber pasado a tu vida, también esa persona tiene sentimientos. Entonces ahí lo tenemos a Don Feratu como la panza, solitario en su castillo tratando de intimidar al marido de su amada. Eso en nuestra era moderna se podría llamar tranquilamente intento de mozo. Porque Don Feratu anda deseando a la mujer de este otro man. Aunque hay que reconocer que Nosferatu y la esposa de este man ya tenían larga data en el romance de las tinieblas. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Eso lo descubriremos más adelantito. Y como en toda película occidental que hace alusión a las fuerzas oscuras del mal, la simbología cristiana aparece como una posible luz al final del túnel. O a veces se entiende como que también detrás de la simbología del bien se oculta, por supuesto, el mal. O sea, no quiero ser polémico, pero dentro de las iglesias también pasan cositas muy feas que no necesariamente obedecen a la filosofía de Jesucristo. Y eso no se puede esconder bajo ningún sentido. Porque la vergüenza es el escudo perfecto del mal en la tierra. Y así van las víctimas de abuso en este mundo, protegiendo indirectamente a sus abusadores bajo el manto impune del silencio. Que es básicamente lo que pasó también en esta película. I've never shared my secret with any soul. I sought company. I sought tenderness, and I called out. What do you mean by At first it was sweet. I had never known such bliss. Helen? Yet it turned to torture. It would kill me. But Thomas, it was you that gave me the courage to be free of my shame. You! What are you telling me? Don't you understand? Pray, help me to... He is my shame! He is my melancholy! Aunque hay que reconocer que Don Nosferatu es también un chance como los políticos. Porque a veces juegan a la derecha y en otras también a la izquierda. Todo dependiendo de dónde esté el alimento, o sea, la pulpa del poder. Mientras que en la película también encontraremos la representación oscura del votante promedio latinoamericano. He is coming. 'Twas he that invoked me. 'Twas I that was chosen to serve him, for I know what he covets. Prometo poco a poco ir dejando ese vicio malsano de hablar de política. And he shall reign over all of your empty corpses. No sé si es por la época en donde transcurre la historia o alguna licencia creativa del guionista, pero los personajes están provistos de una suerte de poesía hermosa, de la cual de una sola pregunta nace una reflexión profunda. Entonces permítele a Helen dispararte los sentidos mediante esta interrogante. Professor, my dreams grow darker. Does evil come from within us or from beyond? Esa es una pregunta filosófica que ha tenido hasta la neurociencia en una búsqueda implacable para poder localizar la moral en el cerebro humano. Y aquí permíteme hacer un paréntesis para tripear un ratito esto.
Indiferente de nuestra edad, origen, educación o religión, los seres humanos tenemos reparos morales en, por ejemplo, acciones concretas como desvivir, robar y mentir. Para poder vivir bien en una comunidad debemos establecer reglas y el que la desobedezca es marginado de la estructura social. Aunque si es en países subdesarrollados como los nuestros, claro está que la marginación dependerá de cuánto pueda costear tu bolsillo para comprar la justicia. Poderoso caballero es el buen dinero. Aunque de hecho esa es una realidad arcaica, pero aún presente en ciertos países latinoamericanos. Porque de hecho el hombre de la caverna, cuando empezó a cazar y recolectar alimentos, o sea, hace unos 400.000 años atrás, ya se establecieron presuntas normas morales comunitarias y desde ahí se puede localizar un presunto origen histórico de la moral, la cual podría generar una ventaja evolutiva en la especie humana, porque vivir en una comunidad obviamente facilita la supervivencia. Ahora, ¿qué onda si el mal viene desde nuestro interior? Esa es una pregunta que ha llevado a la neurociencia a descubrir que efectivamente una actividad cerebral divergente a la norma es reconocida como atenuante en casos criminales. Pero, ¿ya te has dado cuenta de cuán pequeño es nuestro planeta? Entonces, no creerás que tenemos todas las respuestas dentro de nosotros mismos y tampoco todo el mal, obviamente, viene de nuestro interior. ¿A dónde iba con todo esto? Da lo mismo, porque lo importante no es el destino, sino el camino. Entonces, creo no haberles spoileado esta riquísima película con esta mirada cósmica. Y está de más sugerirles que se la vean, obviamente. Así como también creo yo que está de más recordarles que le pongan like, se suscriban y comenten cualquier retorcijón de pensamiento que les haya provocado esta mirada cósmica sobre la película de terror y amor Nosferatu. Y recuerda, todo por amor, nada por la fuerza, si no quieres que tu chica o chico se ponga así de lámpara. I will not harm her. I command you, hearken to my voice. Nos vemos en una siguiente mirada cósmica tripiada por Esteban Cósmico. Piensa y expresa.